¡Qué maravilla! Y Hola. buenas noches a todos, buenas noches Delia, gracias por estar acá en esta noche tan maravillosa, abordando un tema que es de tanta importancia para muchos, que es el abuso psicológico adentro de una de las zonas donde nosotros pasamos gran cantidad de tiempo, que es en el trabajo, y que, pues, para mi sorpresa, después del video de ayer sí recibí varios comentarios de gente solicitando más información y en la medida que se nos vienen uniendo más personas, pues quería hacerte la observación de que una de ellas me dijo, leí lo que pusiste la vez pasada en tus redes, de que el silencio como profesionalismo y la verdad como duda, que eso fue lo que yo puse ahí y lo anoté acá, de que cuando uno se va a trasladar, por ejemplo, y esto es a manera de conversación, porque todavía no empezamos, ¿no? Que cuando uno se va a cambiar de trabajo, pues no, se le pida a uno que nunca hable de las experiencias que tuvo con el jefe anterior. Entonces, eso como que es una manera de perpetuar el ciclo de la agresión o del abuso psicológico, ¿no? Así que, bueno, mira, Delia, te doy la bienvenida. Hoy vamos Gracias. a estar, hoy vamos a estar hablando del narcisismo en el trabajo en nuestras oficinas, con lo que ello implica, que es la manipulación, el poder y las consecuencias que estas acciones tienen. Entonces, y el desgaste emocional que esto tiene. Yo quisiera, pues, empezar pidiéndote que te presentes nuevamente con la gente que nos está escuchando en este momento, con nuestra audiencia, y que nos hables un poco de tu experiencia con estas vicisitudes de la vida. Ok, buenas noches. Una vez más, gracias por la invitación, Berta, para tratar este tema. Como siempre, traes al tapete temas sumamente interesantes. Interesantes y precisamente por la complejidad de estos temas, a veces es un poquito difícil no dimensionarlas, sino poder presentárselas a las personas que a lo mejor tienen la experiencia de lidiar con el tema, pero poder contextualizarlo y explicarlo para que comprendan por qué sucede lo que sucede no es tan fácil. A pesar de que uno sea un profesional y que uno esté, digamos que muy preparado en la parte teórica del tema o que lo veamos muy frecuentemente en la consulta, poder presentárselo al público no es tan fácil y eso precisamente lo conversábamos cuando presentaste este último reel, donde hablabas muy atinadamente sobre la diferencia entre el ególatra, el narcisista puro y las Ujú, personas que tienen rasgos narcisistas. ujú. Entonces, es lo que vamos a tratar de presentar hoy. Yo soy Delia de Casa, soy médico psiquiatra. Eh, Trabajo institucionalmente en el Ministerio de Salud, también tengo práctica privada y obviamente en el día a día vemos mucho de lo que son las relaciones narcisistas en diferentes contextos. Hoy vamos a hablar del narcisismo precisamente eh, o digamos que más limitadamente al contexto Ahora sí. laboral. ¿Sí? Ok. Ok, estamos mejor aquí, el internet. Estoy en casa de mi mamá hoy, no pude llegar hasta mi casa, así que ando aquí improvisando y espero que el internet se porte bien con nosotros. Pues sí, Gracias. decía que que vamos a hablar acerca de el narcisismo en el contexto laboral. En las redes sociales se ha vuelto bastante común escuchar a las personas hablar de las relaciones sentimentales o Ujú. de pareja con narcisistas, pero hay que tener algo muy en cuenta. El narcisista no es narcisista solamente cuando está con su pareja. El narcisista por lo general es narcisista la mayor parte del tiempo. Eso significa que su rasgo, ya sea como un rasgo subclínico o como un trastorno definido, afecta a la mayoría de sus relaciones interpersonales, tanto a nivel de pareja, a nivel de con compañeros de trabajo, con subalternos, con jefes.
también, incluso en el aspecto académico, como estudiantes, puede manifestarse muchas veces estos rasgos narcisistas. Bien, pero acá yo tengo una pregunta. Ya habías mencionado lo que en efecto habíamos asumido o abordado en en el post anterior, que un ególatra no es un narcisista. Y hay una diferencia entre rasgo, entre una persona que tiene rasgo narcisista y un narcisista puro. Ujú. Sacando el tema este del pop psychology o la psicología pop de las redes sociales, porque acá lo que vamos a ver es ciencia, con datos neurobiológicos y todo lo que eso repercute en nuestro cerebro. La pregunta es, ¿a dónde se rompe la cuerda entre uno y el otro? El ególatra, ¿cuánto daño hace? La persona que tiene rasgo narcisista, ¿cuál es el alcance? Y el narcisista puro, adentro del ámbito laboral. Ok, comencemos con el más sencillo, el ególatra. La egolatría es más bien un rasgo aislado. Dicho en un sentido muy fácil, es como estar frente a una caricatura, una persona que sí tiende a hablar mucho de sí mismo, busca mucha admiración, validación, pero por lo general es una persona frágil, ¿verdad? Porque esa necesidad de validación y de admiración se queda meramente ahí, en un rasgo. Entonces, cuando no recibes admiración, cuando lo ignoras, él se desinfla porque es tan frágil que él queda totalmente desinflado. No hay una manipulación, no hay una intención, no, no es estratégico tampoco. Entonces, debido a que no tiene esa estrategia ni una intención de manipulación, en realidad, digamos que su grado de toxicidad es bajo, ¿verdad? Eh, Funciona, es una persona que funciona. Él se desinfla, es un narcisismo, digamos, o un rasgo superficial, no es tan reactivo, puede trabajar en equipo, porque es como que una persona que de repente como que molesta, es molesto su forma de ser, pero no se convierte en un problema estructural dentro del ambiente laboral. ¿Ves? Bien. Entonces, sí, es una persona que está ahí, tiene un rasgo, molesta, es como fastidioso, pero no, o sea, más allá de una molestia, no pasa. No hay un problema, no se crea un problema ahí en la estructura ni en la función laboral. Entonces existe, después de eso, la persona con rasgos narcisistas, es decir, que tiene un conjunto de rasgos. Y podemos decir que es como un narcisista subclínico, o sea, no hay un trastorno per se. Tenemos que aclarar que para hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad, antes nos basábamos en 10 tipos o 10 trastornos de personalidad. En los últimos años, la forma en que se clasifican los trastornos de personalidad ha variado un poco, pero bueno, aquí no vamos a hablar tanto de lo técnico y lo clínico, sino algo más digerido y más masticable para poder entender. Entonces hay personas que pueden tener un conjunto de rasgos narcisistas, necesitan validación, son ambiciosos, son muy competitivos, muy sensibles a las críticas, pero se Ujú. adaptan. Y esa capacidad de adaptación por lo general los hace funcionales, o sea, logran funcionar cuando se puede dar ese feedback. Ellos responden al feedback que se les hace de lo que deben cambiar, de lo que deben mejorar, o incluso a los errores. O sea, como que esto no funcionó por aquí, entonces debo irme por acá. Digamos que es flexible, Ujú. logra canalizar esa ambición que lo caracteriza hacia la consecución de logros, incluso puede motivar al equipo y puede ir ajustando. O sea, son rasgos que lo hacen flexible, que lo hacen manejable, eh, y esos rasgos, sí, lo hacen una persona que normalmente es ambiciosa, exigente, sigue siendo sensible a la crítica, pero que adaptativamente puede funcionar.
Ahora, esos rasgos pueden estar presentes y no permitir que la persona sea funcional y se convierte en una persona altamente tóxica a nivel organizacional, dentro de la organización. Y allí, pues entonces ya habría que definir si hay un trastorno per se o si simplemente sus rasgos son tan rígidos que no le permiten funcionar y que más bien ocasiona daño en la organización. Una pausa. Entre el rasgo narcisista, que fue lo que intenté comunicar ayer en el post que puse, y el narcisista puro, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? No para diagnosticar, porque acá nadie, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Entonces, no podemos ir a la ligera diagnosticando gente y diciendo tú eres un narcisista o tú tienes rasgo. Pero, ¿qué sí podemos decir entre uno y el otro? ¿Qué los distingue? ¿A dónde se rompe la cuerda? Ok, antes de entrar a explicar eso, sí quiero, digamos, como que ser muy enfática en lo que acabas de decir. O sea, independientemente de si somos o no somos psicólogos o lo demás, con el término narcisista hay un fenómeno actualmente que ha sucedido con muchos otros términos del argot médico, específicamente del ámbito de la psiquiatría, y qué es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo le llamo la prostitución de los términos e históricamente ha sucedido. Ahora, cualquiera que se cree mucho o cualquiera que intenta manipular, eres un narcisista. Y eso no necesariamente es lo que está sucediendo. Ha pasado con otros términos, como por ejemplo, depresivo, bipolar, tienes déficit atencional, porque ahora todo el que anda distraído tiene déficit atencional, todo el que anda muy involucrado en muchas cosas o que es muy enérgico es hiperactivo. Entonces, claro, a veces resulta, digamos que jocoso, y le da vida a muchas conversaciones, pero también tenemos que estar muy anuentes al hecho de que eso es una bolita de abono en la estigmatización y además muchas veces es la barrera y una barrera muy importante en que una persona o varias personas caigan en cuenta de que hay un problema, quizás clínico, médico, psiquiátrico, y entonces vayan en búsqueda de ayuda, ¿verdad? Y hoy en día sabemos lo importante que es buscar ayuda cuando se necesita. Si las personas que necesitan ayuda, ya sea porque tienen un problema de narcisismo, ya sea porque son hiperactivos, tienen déficit atencional, están deprimidos o tienen un trastorno bipolar o rasgos de bipolaridad, si esa persona se siente amenazada por esta estigmatización que produce muchas veces la prostitución de términos, entonces es una barrera más en la búsqueda oportuna de ayuda. Y por eso es que es importante aclarar, educar y ayudar a que no construyamos más límites en salud mental. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos que los tres criterios más importantes en los que uno debe de fijarse para saber si es una persona que tiene rasgos narcisistas, que puede ser funcional, o una persona narcisista no funcional con o sin diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista, pero que obviamente crea un ambiente de toxicidad en el trabajo, son la consistencia, la empatía y el impacto. Por lo general, la persona con rasgos narcisistas, más allá del rasgo ególatra, pero la persona con rasgos narcisistas es consistente, su expresión, su forma de ser, la necesidad de validación, de admiración, la sensibilidad a la crítica, y todas esas cosas que lo van caracterizando son consistentes, permanentes en el tiempo, muy rígidas, no se logra cambiar a pesar de la retroalimentación, a pesar de los errores, a pesar de que sea una crítica, digamos, positiva, bien dirigida.
son personas que no tienen empatía. Ay, Allí, ahí más adelante vamos a explicar bien porque en este caso no es tan sencillo como decir es empático o no es empático. No, es un poquito más elaborado el tema de la empatía en el narcisista, pero, y lo voy a dejar para tocarlo ahora más adelante, pero la empatía en el narcisista está comprometida. Y quizás lo más importante es el impacto que tiene, o sea, la influencia que sus rasgos tienen, en este caso en el contexto laboral. O sea, cuánto daño producen. Por lo general su conducta suele provocar una tensión constante en el ambiente laboral, incluso llegando al miedo. a ver, eso es el narcisista puro, no el que tiene el Ok, rasgo. no, ok, ya aquí estamos hablando de que el narcisista o el narcisista subclínico, si lo quieres decir así, es una persona que tiene un conjunto de rasgos, un Ok, conjunto de ah, rasgos, ya entendí. y que puede ser funcional, es más flexible, uno puede conducir o hacerlo canalizar sus rasgos para, sí, que siga siendo una persona ambiciosa, pero que esa ambición se traduzca en logros, en visibilidad, en motivación, en vez de un daño o una toxicidad en el ambiente laboral. Porque no todo el que tiene rasgos narcisistas y que produce un daño en el ambiente laboral necesariamente va a tener el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista. Es decir, eso fue lo que conversamos la vez pasada, que no todo abusador es un narcisista. Claro, ahí es que hay diferentes tipos de abuso. O sea, ahí sí entramos en un terreno totalmente diferente. Hay muchos tipos de abuso. El abusador psicológico no necesariamente lo es porque es un narcisista. Eso es importante. O sea, narcisismo y abuso psicológico, abuso verbal, abuso, no son sinónimos. Bien, ahora, yo tengo una pregunta acá. ¿Cuándo, qué hace o deja de hacer el narcisista puro que termina destruyendo la salud mental de su equipo a diferencia de quien solo tiene el rasgo? Vuelvo con eso para profundizar y que me quede claro. O sea, ¿qué exactamente? Por ejemplo, yo trabajé con uno que era un tipo bastante agresivo. Lo que eso causó en mí fue desgano. Yo no tenía ganas de ir a trabajar, agresivo en la forma de hablar, y lo más pernicioso es que estas personas que son narcisistas adaptados, es decir, recibieron la socialización adentro de sus casas, saben qué es lo que tienen que hacer y qué no, cómo tienen que conducirse en la sociedad. Estas personas no suelen dejar rastro del daño que hacen, especialmente porque el daño está aquí, la forma en que tratan a su personal. Delia, si te puedes correr un poquito al centro, ahí, Sí. gracias. Ajá. Entonces, al menos en mi caso particular, cómo yo reporto eso, al margen de que hay algunas empresas que son muy pequeñas, empresas familiares, donde el gerente de recursos humanos es el mismo gerente de la empresa, es el dueño de la empresa. Entonces, ¿con quién te quejas? Ahí es donde va la pregunta, de verdad. O sea, ¿cuáles son los indicadores en mi persona que me indican a mí o me dicen a mí a dónde estoy, con quién estoy lidiando? Bien, aquí hay varias cositas que podemos ir desglosando. Hago una corrección eh, que es importante. A ver, El narcisista siempre deja rastro, siempre deja una huella. Eh, Mientras más rasgos narcisistas haya, mientras más dificultad sea, o sea, menos flexible, es más el impacto que tiene en este caso estamos hablando en el contexto laboral. Entonces, siempre deja una huella. oh, Existe algo en la literatura que se asocia al narcisista en el ambiente laboral y que se llama el síndrome del acosador corporativo, ¿verdad? Y es básicamente una forma de describir cómo opera el líder narcisista. Los narcisistas, las personas que tienen rasgos narcisistas muy acentuados, ¿verdad? Y que por lo general
tienen un impacto importante en el ambiente laboral, generando tensión. Es decir, no son flexibles, son muy rígidos, estamos hablando de rasgos realmente tóxicos importantes. Estas personas crean un ambiente donde la lealtad va reemplazando la competencia real. Bien, ok, ¿Verdad? good, good. El éxito del equipo más bien está subordinado al éxito del narcisista, del líder. Bien. Y entonces, lo que hace es acumular admiradores o aduladores. Eso es como en la explicación de la literatura que habla sobre el narcisista, ese es su supply. Vendría siendo como, en español es como, bueno, son sus aduladores, sus admiradores. Ese es su reserva. Eso es lo que lo alimenta a él. Y mientras reciba esa admiración, el equipo parece funcionar, ¿verdad? Pero cuando sucede algo y hay un cuestionamiento a sus proyectos, a su forma de trabajar, a sus propuestas, se produce en ese narcisista lo que se llama un narcissistic injury o una lesión narcisista. Oh, vaya, interesante. La persona se siente, o sea, siente una agresión directa sobre él o ella. Y genera entonces lo que se llama el narcissistic rage o la ira narcisista. De esa ira narcisista nacen muchas de sus acciones, ¿verdad? Las acciones que son las que responden a esa herida o ese injury que se crea en él cuando alguien lo cuestiona, cuando alguien intenta invalidarlo y que él percibe como una agresión directa sobre él. Esa ira, lo más característico de que tiene esa ira es que es desproporcionada. O sea, alguien de repente hace una crítica a algo que él está haciendo y no es una crítica directa sobre él o ella, sino que de repente es una opinión de cómo tal cosa, tal proyecto pudiese ser mejor porque de repente ahorita mismo está confrontando ciertas deficiencias, hay algo error, pero esa persona muestra una ira desmedida, desproporcionada, porque lo ve como un ataque directamente personal hacia él o hacia ella. Entonces, ahí es donde viene mucho ese reemplazo de la competencia sana, porque en una empresa muchas veces lo que la hace crecer es la competencia sana. Entonces, él va desechando esas personas, esos talentos que realmente pueden aportar, pero que para él representan una amenaza. Y más bien se va rodeando y alimentando de los aduladores o admiradores que no son más que personas mediocres, que lo único que tienen que hacer es adularlo, defenderlo, ¿verdad? Y estar de su lado. Entonces el equipo pronto se va llenando de aduladores mediocres y los talentosos se van desanimando en hacer críticas constructivas y propuestas porque pronto van desarrollando un miedo a ese líder narcisista. Entonces, lo que en un principio parece ser una persona muy talentosa, muy exitosa, que va a llevar a la organización a un boom de éxito, comienza a traducirse en todo lo contrario y viene como una especie de decadencia del trabajo en equipo. Las personas que realmente tienen talento y que realmente se van, digamos que limitando, esquinando e incluso se van yendo. Entonces, allí es que se va, digamos que, conformando o instalando ese síndrome de acosador corporativo. Tan importante es el impacto de esto que cuando hay un líder narcisista en un equipo, estadísticamente se habla de que hay de un 30 a un 40% de más rotación de personal cuando hay narcisistas en un equipo. Hay 50% más de ausentismo
sea, tanto es el impacto Wow. de una persona con rasgos narcisistas importantes y obviamente la productividad disminuye increíblemente. El equipo poco a poco, digamos que se va deteriorando. Por eso es que te digo que el narcisista siempre deja huella. Oye, gracias por ese dato. Muchas gracias. Interesante la respuesta y con data dura, que es lo que me gusta. Mira, quería antes de continuar decirle a los que nos están haciendo preguntas, a Steven Ríos y a otros que nos están haciendo preguntas, que las vamos a responder ya al final. Así que quédense con nosotros. Mira, habías dicho el tema de la adaptación de ellos, ¿no? Que estas son personas que se adaptan. Ahora bien, ningún tipo de relación, en ningún tipo de relación, estas personas, eh, bueno, ya sabemos que sí dejan rastro. Ahora bien, ¿cómo lidiamos con los que son pasivo-agresivos? Porque eso no sé si hay, si es parte del rasgo o si es de los narcisistas puros. Cuando hablas de que tienen reacciones agresivas, hay algunos que son más calculadores y que producen una reacción en cadena a lo calladito. Son estrategas, pero se sabe de dónde viene a las finales. Ahora bien, ¿qué hace el empleado que trabaja de vuelta en esta empresa pequeña para, digamos, frenar el impacto mientras sale? Porque hay algunas personas que no pueden salir de la empresa inmediatamente. O la O búsqueda de trabajo ahorita, donde la economía está tan golpeada y el desempleo ya está en 2 dígitos. ¿Cómo conservo mi pan mientras manejo y manejo esto? bien, aquí hay varias preguntas, así que vamos a verla por partes. Eh, Quizás la mejor forma de analizar a un narcisista no es que es pasivo-agresivo. El Sí. narcisista es muy engañador, sobre todo al principio. Es muy Ah, carismático. Eso es parte de su forma de ser, de sus características. Y es una de las principales razones por las que muchos narcisistas llegan a ser líderes y por la cual muchos caemos en la trampa. Por lo general, al principio, el narcisista no es que se muestra carismático, en realidad es carismático por varias razones. La primera es que sufren, por decirlo de alguna manera, no es que sufren, pero tienen una confianza inquebrantable. Ellos no dudan, ellos son personas muy seguras. Y bueno, eso está asociado a a la activación de ciertas áreas a nivel cerebral. Pero ellos sí tienen esa característica, o sea, ellos no generan, y eso es muy importante en la decodificación. Son personas que nunca las ves dudar. Ellos no generan ni la más mínima señal de duda. A lo mejor a nivel de microexpresiones se puede ver algo, pero es que en realidad ellos se creen todo lo que dicen. Son excelentes narradores de historias, te venden películas y sobre todo proyectos increíbles y te seducen con ujú. eso que intentan venderte. Se ven tan seguros, en ellos no se les ve indecisión, tanto que o sea, ellos mismos no se autocuestionan y no dan espacio ni lugar a que uno lo dude ni lo cuestione. No hay incertidumbre. Ellos te venden la idea de que pueden lograr hasta el proyecto más inverosímil. Es una ilusión de certeza que resulta tan atractiva y si te pones a pensar, es digamos que una característica, un potencial que muchas empresas buscan cuando reclutan personal, sobre Mm. todo cuando requieren personal que en algún momento desean que se conviertan en líderes. O que ya sean líderes para una posición Exacto. de Entonces, liderazgo. exacto. Entonces ellos tienen una característica que no es que ellos, digamos que ellos se ponen un disfraz, no, ellos son así, son muy seguros, son muy, muy seguros y tienen muchísima confianza en ellos mismos. Mira, Lo segundo es
que los narcisistas eh, son excelentes manipuladores sociales. Aquí vuelvo al punto que hace un rato conversaba y es la empatía. Hablamos en general de dos tipos de empatía, la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Ujú. La empatía cognitiva es, por ejemplo, yo sé lo que produce en otra persona determinada situación, yo lo entiendo. O sea, por ejemplo, yo puedo entender que a ti te duela mucho y te ocasione mucha tristeza que se te muera tu mascota. Yo Ujú. lo comprendo, entiendo el dolor que tienes. Esa es la empatía cognitiva. La Mm. empatía afectiva es que yo siento tu dolor. Yo no solo la entiendo, yo siento el dolor que tú estás atravesando por perder una mascota. Es un ejemplo. ¿Qué sucede? En el narcisista, la empatía afectiva está comprometida, pero la empatía cognitiva está intacta. Él sabe exactamente qué te duele. Él lo sabe, él lo entiende. Él sabe dónde poner el dedo en la llaga. Él sabe qué decir y cómo te va a hacer sentir, porque su empatía cognitiva no está comprometida. Eso es lo que lo hace tan buen manipulador. Él Mm. sabe qué decir para hacerte sentir como él quiere que tú te sientas, ya sea mal o bien. Y eso lo ayuda muchas veces también a crear vínculos emocionales rápidamente, porque si él lo usa a su favor, haciéndote sentir bien, él te lee muy bien y él sabe lo que a ti te hace sentir bien. Esa empatía cognitiva que él mantiene o él o ella mantiene preservada, hace que te lea muy bien y sabe qué decirte al punto que tú te sientes como que, wow, esto es justamente lo que yo necesitaba escuchar. Me siento comprendida, me siento elegida. Y eso hace un clic rápido y fuerte, un vínculo emocional que mira, es como, es como una bomba. Bien, mira, acá quiero traer a colación la frase de este psicólogo. Ahorita se me olvida el nombre, ahorita lo voy a recordar. Él dice, las personas que son narcisistas pueden entender la música, pero no pueden sentirla. El narcisista que es puro no la puede sentir. Entonces, con esto que me estás diciendo, de que saben qué es lo que decirte para, digamos, gatillar tus emociones, las premiaciones, el empleado del mes, y este tipo de cosas que agarran y escogen a ciertos perfiles para que les sirvan a ellos, para que los halaguen, para que los eleven, y lo usan hasta cuando les sirven, o me estoy equivocando. Claro, o sea, al final el propósito de la manipulación siempre se va a tratar de ellos, siempre. Es lo que a ellos les sirve, lo que a ellos les conviene. Ellos establecen a través de esa manipulación social, ellos establecen un vínculo contigo, no porque ellos están interesados en mantener un vínculo contigo, sino porque tú les sirves para algo. Ups, ajá. Por eso hablábamos hace un rato de que esos admiradores o aduladores, es ese grupito que él va acumulando a su favor, o sea, que son sus aduladores o admiradores o su supply, es porque eso es lo que él necesita, es parte de su estrategia. Es lo que no tiene el ególatra. El ególatra no tiene estrategia, el ególatra no manipula, el ególatra no intenta, no tiene objetivos definidos a su favor. Él simplemente necesita esa validación, esa admiración. El narcisista sí. Él él necesita de esos aduladores porque esa es parte de su estrategia. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la neurobiología y de nosotros como, mira, las personas que somos empáticas, que queremos darlo todo en el trabajo por el equipo y por todo esto cuando nos encontramos con jefes de esa naturaleza, ¿cuál es el impacto en el cerebro?
Y una vez nosotros salimos del empleo, ¿qué tenemos que hacer para recuperarnos? Porque tengo entendido que estas acciones elevan el nivel del cortisol y nos causan un impacto cerebral, nos puede desequilibrar. Hablé ayer también de la feniletilamina y conversábamos de que si hablo de la feniletilamina, que es una hormona cerebral que desarrolla casi el mismo efecto que la cocaína, me comentaste que allí también tenemos que hablar de dopamina. Entonces, ¿por qué a algunos empleados les resulta a veces un poco complejo o difícil salir de ese tipo de relaciones y se enganchan en esa clase de empleos? Me dirás. Bueno, digamos que más que un enganche, tú decías algo muy real. Salir de un trabajo, sobre todo hoy en día, más que una opción, muchas veces es cuestión de poner en la balanza muchísimas cosas. No siempre se crea un vínculo de dependencia. A veces existe en realidad una necesidad que hace que las personas permanezcan en ese trabajo. Sí, hay mucho de neurobiología que habría que desmenuzar cuando estamos viendo relaciones narcisistas, independientemente si se trata en el contexto laboral, en el contexto de una relación de pareja, etcétera. Pero lo mencionabas el cortisol. Lo más importante es comprender que estar a la merced de una persona narcisista significa que obviamente estamos en un constante estado de estrés porque nos obliga a estar primero en constante alerta, segundo que prácticamente en un constante estado de defensión, de estar defendiéndonos. El narcisista, incluso en el contexto laboral, hace mucho gaslighting. Entonces la persona tiene que estar, digamos que muy alerta y a veces de repente no la capta, pero cuando su organismo, su cerebro ya empieza a comprender que hay un peligro, aunque no logre o sea, denominarlo, pero es muchas veces eso, la manipulación y el gaslighting, pues ese cerebro sigue en constante alerta y en defensa, y obviamente eso dispara los niveles de cortisol, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo saber si realmente estamos frente a una persona narcisista, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que nos ayudan a detectar o sea, de repente, no porque vamos a cambiarlo, eso es algo también sumamente importante. Comprender que al narcisista no lo vamos a cambiar, pero por lo menos para saber cómo actuar y cómo protegernos frente a esa persona, ¿verdad? Ajá, Entonces, puntos importantes. Cuando estamos frente a un compañero o a un líder o incluso un subalterno y estamos sospechando que tienen o sea, que tienen estos rasgos narcisistas y que son potencialmente perjudiciales. Lo primero es observar cómo es su reacción a la crítica. ¿verdad? El narcisista, ya hablábamos, reacciona a la crítica con lo que decíamos hace un rato, el narcissistic injury, esa lesión narcisista. Para él la crítica siempre es una amenaza. O sea, no te lo van a agradecer. No te va a decir, oye, gracias por esta retroalimentación, oye, gracias por esto, mira que no lo sabía, este era un punto ciego mío, oye, te pido disculpas, de verdad no sabía que esto había causado tal problema, me comprometo con no volver a hacerlo o me comprometo con hablar contigo de primero y consultar antes de dar un paso. Este va a saltar a la defensiva o a culpar a otro o a inventar o a difamar a algún compañero. Ok, eso es lo que debo estar No es una persona, exacto, tal cual lo has descrito. Nunca va a decir, ok, entiendo, creo que es algo que puedo mejorar, gracias por decírmelo, vamos a ver cómo puedo. No. Su reacción de una vez es percibirlo como, o sea, es un ataque personal. Es injusto, es que tú no entiendes mi trabajo, es que no lo valoran, es que hay una conspiración en contra mía. Y lo que decía hace un rato, después del narcissistic injury o la lesión narcisista viene el narcissistic rage. Reacciona con una ira desproporcionada, rápida, muy visceral.
con muchos deseos de venganza por esa crítica que ha recibido. Ahora, el narcissistic rage o la ira narcisista Ujú, no siempre es tan evidente. O sea, de repente no va a mostrar de una vez esa ira ujú. de tal manera que se va a ir de frente contra esa persona que lo criticó o que, o sea, que le hizo una crítica constructiva. Muchos Ajá, narcisistas guardan esa ira allí adentro, ¿verdad? Y van creando un plan de venganza que después es así muy medidito, muy tipo estratega, ajá. y poco a poco van haciendo cosas con el objetivo de sacar a esa persona del camino e incluso de venganza. O sea que la ira narcisista no siempre es evidente. Algunas veces se la guardan y la disimulan muy bien, pero está ahí, la tienen adentro. Tienen esa ira adentro y siguen percibiendo esa crítica como un ataque personal. Incluso puede ser como una conspiración. Entonces, primer punto que ayuda a detectar a un narcisista en el trabajo. Segundo, las conversaciones, sobre todo en reuniones. ¿Cómo son las conversaciones con esta persona? Es una persona que tiende a dominar la conversación y el espacio. Y casi siempre, tema que se esté tratando, le hace como una desviación y la trae hacia sí mismo, Yo, ¿verdad? egoísta, Cuando yo. yo hice, cuando yo estuve en esa situación, cuando yo propuse, yo, al punto que llega a monopolizar la conversación. Los Ujú. estudios dicen que los narcisistas hablan de sí mismos, eh, o sea, un 60% del tiempo más que las personas que no tienen ningún rasgo narcisista. Oh, wow. O ¿Ves? sea, cuando uno Entonces, escucha el yo-yo, aunque hayan trabajado en equipo, yo, aunque no les dan mérito a los demás tampoco, es yo, ok, yo y yo. ese es otro punto. Eh, la responsabilidad, sobre todo de los errores. Ujú. Nunca cometen errores. Si algo falló, no fue por ellos, no fue culpa de ellos. Falló el sistema, alguien no hizo lo que tenía que hacer, eh, la situación del país, la incompetencia de los demás, pero nunca vas a escuchar, sí, yo fallé, tengo que mejorar esto. No, eso no sucede. Y lo mismo sucede entonces hacia la otra parte. No da méritos a lo que hacen los demás, al contrario, es muy envidioso. Cuando alguien más obtiene logros, nunca los reconoce, más bien tiende a minimizarlos o incluso hace comentarios sugiriendo que probablemente eso fue por un favor, por la suerte, porque es el favorito, por todo menos por el mérito propio. Muy envidioso. Eh, Y de- bueno, lo que conversábamos hace un rato, también hay que observar cómo se maneja dentro del contexto laboral y generalmente lo que se observa es eso, ¿no? Se rodea de admiradores o aduladores, generalmente mediocres, sin talento, que lo que hacen es defenderlo incondicionalmente mm, y decir que los demás no entienden su visión y al final eso va ocasionando una segregación en el ambiente laboral. Los aduladores incondicionales y los que realmente sí saben qué es y qué no es, pero que tienen que ir apartándose por el efecto del síndrome del narcisista. bien, mira, acá tengo otra pregunta. Bien, creo, no estoy segura y por eso te tengo acá y te agradezco mucho, que debe haber alguna diferencia entre el narcisista, o el, también el que tiene rasgo narcisista, y el que es maleante. El que es maleante, el que va a hacer fechorías, el que te invita a que adentro del trabajo tú hagas fechorías y luego cuando salen del trabajo aman a su esposa, lo quieren y lo adoran. Y creo que por aquí vi una pregunta de uno que decía que así, que aquí está Jesús Díaz, que eso también lo he visto yo, que dicen son un terrón de azúcar con su familia y con sus hijos, pero adentro del trabajo son otra persona. Ya lo has dicho, se comportan igual,
dentro y fuera del trabajo, los que son narcisistas y tienen rasgo narcisista. Quizás a lo que se refiere Jesús es alguien que es muy incómodo dentro del trabajo. Pero mi pregunta acá sigue siendo igual. ¿A dónde, de vuelta, a dónde se rompe la cuerda entre uno que es maleante, que te invita a hacer fechorías, y uno que es realmente narcisista? Bien, aquí la diferencia es bastante clara, eso no es tan difícil y es porque en realidad el maleante lo único que busca es un beneficio propio, ¿no? Ya sea robar, estafar, por ejemplo, ese es el maleante puro, ¿no? Eh, el narcisista muy poco comete fechorías, o sea, no es alguien que de repente va a hacer cosas ilegales, sí de repente cosas, o sea, su escala de valores está alterada, obviamente, Ujú. pero que sigue teniendo la necesidad, ya lo dijimos, la necesidad de admiración. Es muy sensible a la crítica. El que es maleante, el que va a hacer fechoría, a él no le importa lo que digan de él, que si no sabe hacer las cosas, que si es mal jefe, que no tiene técnica, que no tiene estrategia. Él no le importa, él está por lo que él va a sacar, lo que va a robar, lo que va a estafar, lo que... Él no le interesa si lo critican, si hablan mal de él no le interesa que lo validen, él no tiene necesidad de admiración. El narcisista sí. Ok, ok, muy bien. Mira, oye, nos hemos quedado aquí bastante rato. Mira, vamos Ay, ahorita con... nos falta algo importante que era la última parte, disculpa que te interrumpa, pero es que es realmente importante, la última parte de la última pregunta que me hiciste, y es cómo protegernos. Ya A después que lo identificamos. eso era lo que eh, iba, la táctica, la ajá, contención mental, táctica y contención mental. ¿Qué hago? claro, claro. Lo primero es que independientemente de cuál sea, digamos que el rasgo que está predominando en esa persona, si es ególatra, si es narcisista puro, si es un conjunto de rasgos narcisistas, hay que recordar una máxima de máximas en todo ambiente laboral, y es el autocuidado. Y es una de las razones por las cuales más nos enfermamos, más nos desgastamos en el ambiente laboral. De por sí estamos cada vez más frente a ambientes laborales de mucho, digamos que, acoso, de sobrecarga, de condiciones laborales mínimas que no se cumplen, y el autocuidado es fundamental. Y el autocuidado implica respetar los días libres, las vacaciones, las rutinas, las pausas, el sueño, el tiempo fuera, tener una buena red de apoyo. Esto es fundamental cuando se está lidiando con un narcisista, tener una buena red de apoyo. Tus amigos, tus familiares que te recuerden quién eres tú, el valor que tienes, y que tu vida no gira en torno a ese narcisista que está en el trabajo. Entonces, esa red de apoyo es muy importante. Lo otro es que como ellos hacen mucho gaslighting, y el gaslighting no es más que, o sea, no es más que hacerte sentir que lo que tú crees que pasó y sabes que pasó no es. Ellos No, te hacen dudar al punto de casi preguntarte si te estás volviendo loca, dudar de ti mismo, ¿verdad? Tú, yo no dije eso. ¿Cuándo dije eso? No, tú malinterpretaste. O esta idea no fue mía, esa idea fue tuya. Entonces, aquí, ante el narcisista que está allí, tú te tienes que convertir en un obsesivo de la documentación. Todo blanco, negro por escrito, todo documentado, reuniones con actas, ¿verdad? Donde todo quede bien documentado, donde toda decisión que se tome quede escrita en un correo, en un mensaje. Cero conversaciones verbales. No hay que darle espacio al gaslighting. El narcisista odia la documentación porque sabe que eso limita su capacidad de manipulación. ¿qué hacemos cuando nos llama a una reunión y te lo dicen? Hey, pero deja anotar, que préstame atención. ¿Ha pasado? Lo he visto suceder. Y Sí. yo soy de las que documento todo. A mí me encanta escribir.
Yo documento a cada reunión que yo voy con papel y bolígrafo o lápiz. Mira que tengo uno aquí en la mano. Ay, tú me conoces porque yo voy Pero a todo lo discutir escribes, todo lo escribes. y que todos sepan que Delia es mi psiquiatra. Continúa, Todo, Delia. todo lo escribes y hay que seguir documentando. No Sí. importa que te digan, deja de escribir. Y si no, mi recomendación, si no hay un acta formal después de cada reunión, manda un correo electrónico. Y según, o sea, según la reunión que sostuvimos en tal fecha, de tal hora a tal hora, en el que se propuso y se hizo, y usted dijo, y yo dije, y aquí se concluyó tal cosa. Hay que buscar la forma en que todo quede documentado. Y- Eso. Lo Ujú, siguiente, ujú, como en cualquier relación con un narcisista, dentro y fuera de la oficina, ujú. límites emocionales claros, claros, clarísimos, tanto como el agua prístina de la tinaja, dicen, porque eso no permite alimentar su supply. Tiene que tener muy claro desde un inicio que tú no eres uno de sus supply, de sus admiradores ni aduladores. Y Para tu eso, para suministro. eso, no lo halagas, no lo adoras, no Ajá. lo sigues, o sea, tú no eres más de eso y tiene que quedar claro que tú no lo vas a halagar, ni lo vas a defender, ni lo vas, ni vas a defenderlo, ojo, Ujú. tampoco lo vas a confrontar directamente. Porque eso, recuerden, puede desatar su ira narcisista. Entonces tampoco se trata de confrontar directamente. Hay que mantener una posición lo más profesional, neutral, distante, cordial, pero distante, ¿ok? Y se, uno se mantiene así, o sea, es una distancia que permite mantenernos inaccesibles. Eso es muy frustrante para el narcisista, porque siente Delia, que no tiene el control, que no puede manipular. Y Delia, además, eso evita que entres en su narrativa, que puede ser el culparte injustamente después, esa provocación a que te tengas que defender emocionalmente, porque hay que acordarse que cualquier cosa que él pueda hacer como para que duden de ti o para, digamos que, girar el spotlight del error de él hacia ti, ¿verdad? No está hablando directamente de ti, sino de ese narcissistic injury del cual él tiene que protegerse. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no hay que personalizar sus ataques. ahora bien, Delia, es sumamente difícil a veces cuando hablamos de que tú necesitas el trabajo y este jefe te transgrede tus horas laborales, te llama a las 7, 8 de la noche, te llama los fines de semana y tienes el teléfono del trabajo para consultarte, para decirte, especialmente si tu puesto es clave. Y eso está en el contrato que firmaste. ¿Cómo se le hace? Ahora hay una ley que se está, digamos, acariciando en la Asamblea para que no se caiga en esos excesos. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo no le respondes la llamada a esta gente un domingo cuando tú estás en el parque con tus hijos o con tu mascota o con tu mamá? Ujú. Claro, por eso es que la documentación es tan importante. Y el departamento, la dirección o la oficina de recursos humanos juega un papel sumamente importante en estos ambientes o contextos laborales cuando hay cualquier tipo de abuso. Y si hay un abuso, hay que documentarlo.